Ser la gestión económica, el ahorro y la toma de decisiones responsables dentro de organizaciones y comunidades educativas, le damos la más cordial bienvenida al doctor Ernesto Roque Rodríguez, quien es especialista en economía y gestión de la educación superior. Hablaremos un poquito más acerca de su trayectoria para posteriormente cederle la palabra y que proceda con su ponencia. Es doctor en gestión de la educación superior, maestro y licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador adscrito en la Universidad de Guadalajara, Campus Lagos de Moreno, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y ha sido profesor de la licenciatura y maestría desde el 2004, impartiendo asignaturas de economía en modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia, director y asesor de tesis de la UNIVA y UDG. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Valencia, España, y en la Universidad de Montreal, en Canadá. Sin duda alguna es un perfil bastante interesante. Le cedemos la palabra, doctor. Sí, muchas gracias. Pues bienvenidas todas y todos. Vamos comenzando con esta presentación. No sé si ustedes me van a proyectar o yo puedo compartir. Ya estamos preparando sus diapositivas. Ah, excelente. Usted nos indica cuando requiera que le cambiemos a la siguiente. Sí, muchas gracias. Pues esta charla la he titulado así, Educación Financiera y Toma de Decisiones. Si me van ayudando ahí a cambiarle, por favor. Que le cambie. Sí, claro. Pues mi nombre es Ernesto Roque Rodríguez, yo soy, como ya lo comentaban ahorita, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y hemos titulado esta charla Educación Financiera y Toma de Decisiones. Por aquí puse el tiempo también para cronometrarme y no perderme durante ella. Adelante. Bueno, miren, fíjense, aquí inicio con una frase que yo considero muy contundente. Por ahí algunos de mis amigos llaman incluso como frases matonas. Cada decisión que tomas hoy define tu estabilidad y libertad del mañana. Fíjense qué importante. Todo el tiempo estamos nosotros decidiendo. De hecho, pues es uno de los principios fundamentales de la economía. En la medida que nosotros somos más racionales y ponemos más atención en las decisiones que tomamos, esto facilita y nos da mayor estabilidad y libertad en el futuro. Adelante. Bueno, pues los objetivos entonces son fomentar la toma de decisiones importantes y mejorar la gestión económica y financiera. Comencemos por las estrategias para mejorar la gestión económica. En primer lugar, hay que organizar su presupuesto, tu presupuesto, de manera personal. Hay que llevar un control sobre tus ingresos y tus gastos mensuales. Esto permitirá conocer muy puntualmente el estado financiero de tus finanzas personales. Y luego hay que distinguir, pues, entre diferentes tipos de gastos. Aunque parecieran cosas muy básicas, fíjense que de todas maneras es fundamental que estemos distinguiendo entre los gastos esenciales y superfluos para optimizar el uso de nuestro dinero. Debemos de entender conceptos como el ahorro, como ahorita lo decía ya la doctora que me precedió, no solo es guardar dinero por guardar, lo que de entrada quiero decir que ya es muy significativo, porque nosotros sabemos que en nuestra sociedad mexicana, pues la mayoría de la población no tiene esta cultura del ahorro. Debemos de fomentarla. Luego entonces también hay que decir para qué ahorrar. Hay que ahorrar, pues para etiquetarlo en diferentes cosas, metas, objetivos que cada quien en lo personal tenemos. Y lógicamente esto también debe de encaminarse hacia las inversiones, hacia activos que generen ingresos y flujos de efectivo para nosotros también. En el caso del crédito, pues hay que usarlo inteligentemente para financiar nuestros activos y no solo nuestros gastos. Nosotros nos hemos dado cuenta por estudios que hemos realizado que la mayoría de la población utiliza con bastante frecuencia el crédito, pero no lo usan de manera inteligente. La mayoría de las veces lo usan sobre todo para gastos en consumo. Y luego hay que pues planificar financieramente, hay que enfocar nuestros flujos de efectivo en buscar acumular dinero y entradas recurrentes en nuestras finanzas. Adelante. Fíjense, aquí les presento solamente algunas de las herramientas
que nos permiten ahorrar. Este método que ya es muy conocido, se conoce como el 50-30-20. ¿En qué consiste? Pues en dividir nuestros ingresos en tres categorías muy básicas. Primeramente, el 50% de nuestros ingresos hay que destinarlos a nuestras necesidades básicas. Nuestras necesidades básicas, pues son todas estas que nosotros sabemos como alimentación, seguridad, salud, educación y demás, ¿verdad? Y luego el 30% pues en deseos y entretenimiento, porque también necesitamos pues de vez en cuando salir por ahí a pasear, tomarnos una nieve y demás. Y un 20% para ahorro y pago de deudas. Y luego también tenemos otros métodos que hoy día con la tecnología pues nos han favorecido esto del ahorro. Miren, como este método de cuentas del ahorro. El otro día, por ejemplo, me comentaba un alumno y me mostraba incluso con una aplicación, él me decía, mire, yo ahora, por ejemplo, puedo hacer de mi ingreso, porque él trabajaba, tenía algunos ingresos, pues apartar alguno de mis ahorros e irlo etiquetando aquí en mi cuenta para diversas actividades. Y esto ya no compromete mi gasto corriente. Y luego, pues la otra opción que tenemos también, pues hay que invertir como un método de inversión, que por cierto, también estas cuentas o estas apps que ya traemos en los celulares no lo van permitiendo, ¿verdad? Es decir, hay diversidad de herramientas que nosotros podemos usar. Fíjense, una muy frecuente que se ha perdido, y lo digo en alusión, como lo comentaba la doctora que me precedió, sobre todo que se fomentaba mucho en las generaciones anteriores, en los niños, pues era la utilización de alcancías. Tristemente hoy día ya no se usan y desgraciadamente pues ese era como un método a lo mejor muy tradicional, pero en los niños les iba incentivando el ahorro. Yo recuerdo que cuando uno era niño, como un buen regalo le daban a uno una alcancía de estas como de yeso, que por cierto pues era muy fácil quebrarlas también, pero uno ya tenía una misión, un objetivo. Uno decía, voy a empezar a ahorrar aquí de pesito en pesito porque al fin del año quiero comprarme algún videojuego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues tristemente esto se ha perdido. Bueno, adelante. Bueno, demos unos ejemplos de inversiones y con esto pasamos también a este tema de las inversiones. Miren, pues hay una cantidad de cosas. Siempre me preguntan, oiga, ¿y en qué puedo invertir? ¿Dónde está la máxima rentabilidad? Yo siempre les respondo, bueno, eso depende de muchas variables. Aquí les voy a poner un caso muy concreto, sobre todo, como ustedes lo pueden ver aquí en la lámina, pues del lado izquierdo tengo las variables en cuestión y luego tengo dos ejemplos de inversión. El caso de inversiones en terrenos e inversiones en acciones, que son muy frecuentes porque en nuestra sociedad a la población le gusta invertir mucho en bienes inmuebles y hay población pues que le gusta invertir en acciones, pero desconoce mucho estos campos. ¿Qué se debe de tomar en cuenta? Pues miren, el monto de inversión. En un terreno la inversión inicial es muy alta, pero es estable y apreciable. En las acciones, pues es muy accesible porque uno puede ir invirtiendo desde poco capital. ¿Cuáles son los costos asociados? En un terreno, pues son bajos, si no se urbaniza, pero con impuestos. En las acciones, pues hay comisiones por compra, venta y administración. Un impacto fiscal puede ser en un terreno, pues que puede tener beneficios fiscales, ¿verdad? Esto dependerá si es regular o irregular el terreno. En las acciones, pues están sujetos a los impuestos que cada país impone. En cuanto a la diversificación, pues un terreno es difícil, sin gran capital. En las inversiones, pues fácilmente uno puede diversificar con múltiples empresas y armando ahí algún portafolio bastante diversificado. En cuanto a la liquidez, pues para un terreno es baja, puede tardar en venderse, que ahí ya tenemos, digamos, una desventaja, pero también en las acciones, pues la venta es muy rápida. Y luego el riesgo, pues en un terreno hay baja volatilidad, es muy estable y en las acciones hay una volatilidad moderada y depende del mercado. En el periodo de recuperación, pues un terreno es lento, dependerá de los arriendos o la venta, y en las acciones puede recuperarse rápidamente con dividendos. En cuanto a su tasa interna de retorno, pues un terreno, su rentabilidad es estable a largo plazo y las acciones, pues
es alta si se invierte bien, ¿verdad? Bueno, solamente por mostrarles un ejemplo en cuanto a los elementos que se debieran de considerar, sobre todo cuando las personas no son muy expertas en inversiones. Hay que considerar, como lo vemos ahí, pues algunas variables que son fundamentales. Quizás dependiendo del activo, pues habría que agregar algunas otras más. Adelante. Y bueno, miren, algunos de los errores más comunes que nos hemos encontrado cuando se realizan inversiones es la gente no sabe para qué invertir. ¿Para qué voy a invertir? ¿Nada más para acumular dinero o para qué voy a invertir? Entonces aquí nosotros vemos que hay una falta de planeación en las personas. Hay que invertir con un objetivo. Es decir, voy a empezar a ahorrar para pagar la carrera de mis hijos, para cambiarme a un vecindario donde haya mejores servicios, para tener un viaje que quiero hacer en algunos años para una boda, qué sé yo. Esto tiene que ver con las necesidades y las perspectivas de cada quien. Y luego hay que invertir en lo necesario. La gente quiere todo invertir y a veces desbocadamente sin saber siquiera hacia dónde se dirige. Por eso yo iniciaba con esto de la planeación. Hay que invertir. Muchos errores tienen que ver con invertir en créditos. Nosotros no estamos diciendo que sean malos los créditos, pero no solamente es invertir en créditos porque necesito urgentemente crecer. Hay que valorar, como ahorita lo dejamos claro, pues muchos elementos de acuerdo a los mismos objetivos de las personas o empresas. Y luego otro error, fíjense, muy común. Se toman decisiones muy basadas en sentimientos y esto nos aleja de la objetividad. Aquí estamos hablando de números y del comportamiento del mercado. Entonces, pues digamos, uno siempre es un poco complicado porque uno tiene también sus preferencias, pero en la medida que tratemos de ser más objetivos, se habrá más garantías. Adelante. Bueno, como ustedes bien conocen, un balance muy básico y muy sencillito, pues es como aplicar esta formulita de activo menos pasivo para tener en consideración lo que nosotros tenemos como nuestro activo neto. Y es bien sabido que entendemos por activo, pues todo aquello que se puede convertir en dinero físico para comprar nuestras cosas ahora y en el futuro. Y pues entendamos por pasivo como el dinero que se pide prestado, ¿no? Que nos obliga a regresarlo en un futuro. Adelante. Miren, aquí continuando con este ejemplito, si yo tengo de activo en una cuenta de ahorro 5,000 pesos y luego de pasivo en mi tarjeta de crédito 4,000, pues lógicamente mi saldo neto, si aquí en este ejemplo sencillo, pues yo tendría 1,000 pesos. Habrá que irle agregando o insertando filas a cada una de estas tablas y en automático a lo mejor cargarle algunas formulitas por ahí en el Excel para ir viendo nuestro saldo neto. De hecho, hoy día ya existen muchos modelos prediseñados por diferentes instituciones. Lo único que nosotros tenemos que hacer es nada más rellenarlo para llevar un control preciso de esto. Bueno, hablemos de deuda. ¿Cuándo es una deuda buena y cuándo es mala? Se dice que una deuda es buena si toda inversión significa o se traduce en adquisición de bienes o valores destinados para un rendimiento. Yo busco un rendimiento, entonces esta deuda buena ya lleva ciertas intenciones. Por ejemplo, un préstamo para pagar una carrera universidad para pagar la carrera de la universidad de alguno de mis hijos. Pues ya lleva una intención fabulosa porque yo pretendo, aunque sea un intangible, que en todo momento puede convertirse también en tangible, pues un objetivo que es positivo, ¿verdad? O también como ahorita comentábamos, si esa deuda la estoy contrayendo para ampliar el negocio y está racionalmente bien valorada, pues desde luego que es una deuda buena. Pero también hablemos de deuda mala, como todo aquello que es sobre todo para consumo, que en nuestra sociedad esto es muy frecuente. Por de- pues ustedes lo pueden evidenciar o seguramente conocen a muchas personas. Miren, por ejemplo, nos endeudamos para pagar un auto
cuando muchas de las veces no necesariamente es urgente, ¿verdad? Solo porque queremos estrenar y estar al día con ello. Y luego, pues nos endeudamos también para irnos de vacaciones. Es muy frecuente que uno ve incluso hasta en la televisión, sobre todo en el centro del país, que dicen, pues es que se quería ir de vacaciones y no tenía con qué y tuvo que endeudarse o llevar sus cosas a empeñar. Sí, adelante. Miren, aquí hay una fórmula muy sencillita. Si nosotros tenemos nuestra deuda de consumo y la dividimos entre nuestros ingresos, pues no debe de rebasar, digamos ya como límite y muy sobrado, el 20% de nuestros ingresos, ¿verdad? Es decir, si no estaríamos diciendo que esta deuda nos va a afectar y nos va a terminar calcomiendo nuestros ingresos. No pidan prestado en cosas de consumo o para cosas de consumo, solo como cuando sea necesariamente urgente. Y luego esta deuda es buena, pues si la contraemos para nuestros ingresos, pero no solamente queda ahí. Además de que sea buena, no debe de superar el 50% de nuestros ingresos, aun cuando sea buena. Fíjense ustedes, ¿eh? Por eso incluso algunas empresas, algunas instituciones financieras, pues la variable clave es el ingreso. Entonces, te voy a dar te voy a otorgar un crédito siempre y cuando no rebase el 50% de tus ingresos. En algunos casos, incluso para no arriesgar, se van a porcentajes 30, 40%, pero la mayoría de las veces nunca por arriba del 50%. En todo caso, terminarán embargando las cosas, que también hay quienes se dedican a eso y es parte de su negocio, pero en términos de personales y de empresa, pues no debe de ser así. Adelante. ¿Cuánta deuda es aceptable? Seguido me preguntan, ¿no? Yo aquí contestaría incluso con algunas preguntas que, a ver, ustedes pregúntense si sus seres queridos, si ustedes pueden dormir y funcionar bien durante el día, sin preocuparse de lo que deben, de lo que tienen que pagar este mes. Si su respuesta es sí, pues entonces digamos que están sabiendo manejar sus finanzas. ¿Pueden ustedes y sus seres queridos ahorrar en lo que quieran para alcanzar sus metas? Entonces, háganse estas preguntas y respóndanselas con mucha honestidad. Si esto es manejable por ustedes, pues puede ser que a lo mejor estemos revisando estas cosas, dados los criterios que ya comentamos. Adelante. Miren, evalúen qué inversiones tienen actualmente, en qué tienen su dinero, tienen alguna cuenta de inversión, han invertido en algún terreno, en CETES o en qué tienen su dinero diversificado. Esto siempre es fundamental, es otro de los principios económicos. Hay que diversificar en la medida de lo posible. El dinero que tienen asignado para sus propósitos a largo plazo, es decir, a más de 5 años, produce desempeños sobre todo por arriba de la inflación. Esta es otra de las variables que tenemos que tener en consideración. Eh, ¿De cuánto va a ser la inflación? Normalmente yo cuando les comento a los alumnos, pues de esta inflación anticipada, normalmente nos movemos 1 o 2 puntitos arriba y vean si el activo o la inversión que van a hacer nos da un rendimiento por arriba de estas tasas. Adelante. Bueno, ¿en qué lugar se encuentran? Aquí tengo yo tres categorías. Gente que gasta más de lo que gana, gente que gasta todo lo que gana o gente que ahorra un porcentaje de sus ingresos. Si están en la primera categoría, pues están acumulando deudas. Si están en la segunda categoría, pues no ahorran nada. Y si están en la tercera categoría, pues están ahorrando entre el 2 y el 20% de sus ingresos. ¿Verdad? Hay que hacerse esas preguntas. Adelante. Bueno, por qué gastan? ¿O para qué gastan? ¿O en qué gastan? ¿Gastan porque lo necesitan? ¿O gastan por sentirse bien? Fíjense, es bien frecuente que va uno a la plaza y uno ve que la gente gasta, gasta, gasta. ¿Por qué nos vemos tan impactados por la mercadotecnia? A veces no lo necesitamos. A veces hasta nos estorba en nuestras casas porque son
demasiado pequeñas, ya no nos cabe la ropa, los zapatos, pero tenemos que estar gaste y gaste y gaste porque nos vemos muy empujados y hasta cierto punto manipulados por el marketing. Adelante. ¿En qué lugar se encuentran? ¿No están ahorrando lo suficiente para para alcanzar sus metas financieras? ¿Sienten que sus gastos están fuera de control o en realidad no saben a dónde se están yendo sus ingresos? Experimentan cambios importantes en su vida, por ejemplo, se van a casar, van a dejar su empleo, van a viajar, van a tener un bebé o se van a jubilar. ¿En qué lugar se encuentran? Esto es muy importante como punto de partida. De hecho, ahorita que lo comentaban, pues hay muchísimos libros que hablan sobre esto, ¿no? Pero uno que me viene ahorita muy a la mente, un premio Nobel de Economía, este que se llama Pensar rápido, pensar despacio, pues justamente una de sus puntos fundamentales tiene que ver con, fíjense su punto de partida, de dónde se encuentran parados, porque cada quien tiene situaciones diferentes. Entonces, a partir de ahí, empiecen a ver sus metas, sus objetivos. Adelante. ¿Cómo controlan sus gastos? ¿Cómo controlan sus gastos ustedes? ¿Guardan y registran recibos de los pagos o llevan control con las tarjetas de crédito, con alguna base de datos? ¿Cómo le hacen? ¿O simplemente los traen ahí en su mente? Adelante. Fíjense, gasten menos y ahorren más. Aquí mis recomendaciones son las siguientes. Identifiquen lo que para ustedes es importante, es fundamental. Construyan reservas de emergencia. Esto siempre nos va a sacar a flote en cualquier situación que a uno se le presenta y que es ajeno a nosotros mismos. Ahorren para un negocio. Cuestionen sus gastos que están realizando de manera frecuente. Estoy gastando más, estoy saliendo mucho, los gastos son superfluos o son necesarios. Hagan crecer sus inversiones. Usen tarjetas de débito en vez de crédito. Aunque son necesarias, pues yo siempre recomiendo que mejor usen tarjetas de débito. Sustitúyanlas, inclusive las de crédito, y limiten lo que puedan gastar. Adelante. Bueno, miren, como una actividad, pero muy sencillita y muy rápido porque tenemos muy poco tiempo, si responden al 80% de estas preguntas que les voy a contestar, pues hay que poner mucha atención. Adelante. Ya estoy por terminar, me faltan dos láminas, ¿eh? Si sus deudas están causando que su vida en casa sea infeliz, ustedes respóndanlo, sí o no. ¿La presión de las deudas los distrae de su trabajo diario? ¿Sus deudas están afectando su reputación? ¿Sus deudas hacen que se menosprecie? ¿Alguna vez ha dado información falsa para obtener un crédito? ¿Alguna vez ha hecho promesas a sus acreedores que no es posible cumplir? ¿La presión de las deudas provoca que sea descuidado cuando se trata del bienestar de su familia? ¿Tiene miedo que su jefe, su familia o amigos se enteren de la magnitud de su deuda total? Cuando se enfrenta a una situación difícil, el prospecto de pedir un préstamo le brinda un sentimiento de desmesurado de alivio. La presión de las deudas lo hace que tenga problemas para conciliar el sueño. La presión de las deudas alguna vez ha provocado que considere emborracharse. ¿Alguna vez ha tomado un préstamo sin considerar cuidadosamente la tasa de interés que tiene que pagar? Por lo general, espera una respuesta negativa cuando está sujeto a una investigación crediticia. ¿Alguna vez ha desarrollado un régimen estricto para pagar sus deudas y ha dejado de seguirlo debido a la presión? Justifica sus deudas diciendo que usted es superior a otras personas y cuando llega una gran oportunidad saldrá adelante. Pues si usted dijo sí a por lo menos el 80% de estas preguntas, es decir, a 12 de ellas, entonces atienda su situación financiera. Adelante. Bueno, gastos exitosos, y ya estoy terminando aquí. Pues hay que vivir de acuerdo con nuestras posibilidades. Hay que buscar el mejor valor a lo que compramos.
No tire su dinero comprando marcas famosas. Elimine gastos excesivos. Dé la espada al crédito de consumo. Administre el costo de su comida. Reduzca costos de la renta. Negocie un aumento de la renta. Tenga muy claro lo que puede usted pagar. Reduzca sus costos en servicios. Investigue antes de realizar un gasto. Dé servicio a su auto regularmente. Reduzca sus costos de energía. Controle sus gastos y costos en ropa. Evite ropa que no necesita, que no busque la última moda. Disfrute responsabilidad en sus vacaciones y en la recreación. Sea frugal en sus regalos. Disminuya sus gastos en telefonía. Gaste sabiamente en tecnología. Reduzca sus gastos de cuidado personal. Adelante. Bueno, pues como ustedes vieron, aquí entonces, a manera de conclusión, empecé con una frase y concluyo también con una frase. La educación financiera no se trata solo de ahorrar, sino de aprender a generar y administrar los ingresos. Muchas gracias, espero sea de su utilidad y pues aquí sigo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias a usted por esta interesante ponencia. Definitivamente nos ha hecho reflexionar un poco más. eh, Nos ha hecho reflexionar un poco más acerca de nuestros gastos y sobre la deuda buena y deuda mala, por supuesto. Aquí en la transmisión en Facebook nos han dejado unas preguntas y procederé a leerle algunas de ellas. La primera es, ¿cuál considera que es el principal beneficio de tener educación financiera desde temprana edad? Nombre fundamental esta pregunta, que de hecho yo hacía un poco de hincapié por ahí, aunque me he enfocado fundamentalmente en la educación superior, porque entiendo que el foro así está planeado. De todas maneras, yo siempre he recomendado, sobre todo en algunas charlas que damos a veces a las familias y en algunas dependencias por aquí, que tienen que ver con la educación en los niños que desgraciadamente nos hace falta incidir desde temprana edad en esto. Generalmente la familia es la que lo hace, pero a manera de instituciones educativas, de escuelas, deberíamos de fomentar esto. Ya he visto yo algunas campañas incluso de algunas instituciones financieras, sin mencionar aquí nombres, pero pues no sé qué tan exitosas han sido. Es decir, porque creo que nos hemos brincado algunos pasos que la gente desconoce y a veces no sabe cómo involucrar a sus hijos. Aún así, yo he visto padres de familia en las instituciones financieras que abren cuentas para sus niños y ahí de su domingo como le llaman en algunas partes del país, pues van agarrando los niños un apartado y lo van poniendo en sus cuentas. Pero yo decía, rescatemos incluso los métodos tradicionales, aquellos, por ejemplo, de la alcancía en el hogar, o vamos sustituyéndola por algunos medios ya financieros más modernos para que los niños y los adolescentes, sobre todo en estas edades, pues vayan teniendo la cultura del ahorro, la cultura de la inversión y vamos educándolos financieramente para que cuando lleguen ya a la educación media superior, a la educación superior, pues ya llevan algunos elementos fundamentales para ir desarrollando esta cultura de la educación financiera. Muchas gracias, en verdad. Por cuestiones de tiempo procederé a leer una última pregunta y esta dice así, ¿qué herramientas o recursos considera para mejorar la educación financiera personal? Pues yo siempre recomiendo que lleven un registro a lo mejor de acuerdo con sus posibilidades. Si tienen un nivel alto en manejo de tecnología, pues bájense alguna aplicación o por lo menos en alguna hojita de Excel. Si no es así, por lo menos en alguna libreta, en algún cuaderno, hay que ir haciendo algunos apartados para llevar siempre registros de nuestros gastos, de nuestros ingresos y tener ahí un estado financiero básico de cómo vamos al día.
Muchas gracias por sus respuestas. Por último, tenemos aquí un comentario igual donde lo felicitan a usted por su ponencia. Eh, y bueno, a partir de ese momento concluimos esta pequeña sección de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle por su valioso tiempo, por compartirnos acerca de sus conocimientos y por su ponencia, por supuesto, recordándole que le enviaremos de